Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Hola, hola, hola. Pero muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez en Pienso, después hablo, en una tarde realmente primaveral, con casi 20 grados de temperatura, una temperatura realmente extraña para un invierno que está en su mejor momento, digamos, en sus primeros días, pero en lo que debería ser una temperatura bastante más baja, según la lógica. Después, además de esta tremenda ola polar que nos regaló la primera etapa. Pero bueno, mejor así, ¿no? Mejor así. Aunque notarán la congestión de estos días, de entrar a lugares cálidos, merced a los aparatos, ¿no? Al aire acondicionado, y después salir al frío. Pero bueno, vamos a capear este temporal. Hoy un día parcialmente nublado, pero primaveral, como les decía, aquí, por lo menos en Buenos Aires y en esta zona de la ciudad, a solo 2 cuadras del Obelisco, aquí en Radio Ecomedios, con esta música que nos caracteriza en la apertura, con esta super banda, con esta legendaria banda Led Zeppelin y Todo mi amor, con todo el amor que le ponemos a este programa. Pienso, después hablo, como verán ustedes, allí está mi nombre, Luis Tarulo, como los saluda cada lunes de 3 a 4 de la tarde, con una legendaria banda que nos dejó ya con su despedida este fin de semana, ¿no? Black Sabbath y especialmente su líder, Ozzy Osbourne, y con un legendario invitado que vamos a tener dentro de un ratito. Pero ¿qué te parece, Javi, si nos pones un pedacito de Ozzy Osbourne y su apoteótica despedida con inmensos invitados allí en Inglaterra? Bueno, ahí estaba, ¿no? Una grabación, obviamente, si se quiere, pirata, como andan dando vuelta tantas grabaciones en los medios de comunicación, en las redes sociales, pero bueno, aceptado hoy en estos tiempos y también con no muy buena calidad, obviamente, pero por lo menos es un testimonio con este Ozzy Osbourne que se retira de los escenarios allí en un sillón también que va a ser emblemático con el correr de los años, una salida desde debajo del escenario, porque también obligado por una cuestión de salud que le permite caminar normalmente, pero no importa, en una situación similar a la de Phil Collins también, pero bueno, no miremos hacia atrás, miremos sí hacia atrás todo lo que nos han dejado estos monstruos musicales, con inmensos invitados, como la gente de Metallica, de Guns N' Roses, de Steven Tyler, ¿no? El líder también legendario de Aerosmith,
Pero bueno, hay una frase o hay un hecho o hay algo que por lo menos a mí me impactó muchísimo, que es lo que dijo en su momento el líder de Metallica. Sin Black Sabbath, Metallica no hubiera existido. Y hablando de leyendas, vamos a una local, lo cual me permite usar ese término porque desde muy joven para mí siempre fue un referente de la música que nos deleitó con su arte, en definitiva, de pinchadiscos, si me permite, y si quiere retarme, que me rete también, no hay problema, y hemos bailado a su ritmo. Pero allí lo tenemos ya enganchado, mira vos, usemos una palabra muy típica de esa época, a Alejandro Ponlecica, lo que se llama un señor disc jockey. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por ¿Qué haces, viejo? atendernos. Bien, bien. ¿Me escuchás bien ahí? Sí, Yo te escucho bien, ¿eh? Yo creo que te listo. estamos escuchando bien. A vos te vemos bien y te escuchamos bien. A ver, todas esas palabras, lugares comunes que usé, pero bueno, eran palabras típicas, ¿no? De tu actividad, ¿no? Que has dejado y seguís dejando huella, ¿no? Vos sabés que es increíble que aquellas palabras que tenían que ver con una profesión que queríamos que fuera reconocida, sigan siendo palabras de referencia de aquellos años y aún hoy, ¿no? Porque hablar de enganche es hablar de un tema junto a otro, cómo lo hacemos llevar a la pista de baile y está bueno que pase eso. Y está bueno sobre todo hoy que nuestra profesión es la del artista del tercer milenio. Me parece que Ujú. hemos logrado una evolución muy importante sobre nuestra profesión, yo empecé a poner música en el 71 y la verdad es que era una época donde no estábamos ni en el radar, no existíamos prácticamente. Y hoy somos muy reconocidos y eso me pone muy feliz. Mira, hablábamos con un amigo común, más, más amigo tuyo, digo, porque te conoces, se Sí, conocen desde hace añares, sí, con vos, con Santiago, bueno, con un montón de sí, gente, por supuesto, del mundo de la música, del arte, de la radio, Buki de la Croix, ¿no? Me parece que sí, lo tenés registrado. y un Bueno, y poquito, Luis. acá lo tengo detrás en la pecera. Bueno, Bien. Buki, que me está controlando, Mm. bueno, no, hablando en serio, hablábamos de esa época en que, no sé, contanos vos cómo ibas. ¿Cuántos discos llevabas para poner en una noche en una disco, justamente? ¿Cuántos vinilos tenías que llevar y cómo los cargabas, ¿no? ¿Cómo los llevabas? Mira, cuando el trabajo era en Buenos Aires, llevábamos 3 o 4 cajas de vinilos, más o menos hay que pensar que serían unos 200. Apa, Eh, pero la referencia más clara la tengo cuando empecé a viajar a distintos lugares de la Argentina y cargaba un baúl, y el baúl pesaba casi 70 kilos, porque el vinilo es pesado, claro. con lo cual, bueno, ¿por qué es así? Porque eh, vos llevabas a la pista de baile tus vinilos y con eso construías 6 horas o 5 horas de poner música, que es Claro. distinto. Ahora hay un DJ que residente que hace el aguante, después hay una figura que toca 1 o 2 horas y después viene otro más. Entonces, y además el vinilo prácticamente no se usa, salvo aquellos DJ que yo llamo los fundamentalistas, el vinilo y los que hacen honor, como Carlos Alfonsín, por ejemplo, o Esgalia, o el Gato Peralta, qué sé yo, tipos este, Ujú. que, que van a defender el vinilo pues, por siempre, ¿no? Y a mí lo que me pasa es que hay lugares, sobre todo acá, en Buenos Aires, donde sí podés trabajar con vinilos, porque hay buenas bandejas, hay buenas cápsulas o lleva las tuyas, pero ya casi cuando salgo a distintos lugares es casi imposible llevar vinilos, no solamente por su peso, sino que además no tenés dónde reproducirlos con la tranquilidad que van a salir bien, ¿viste? Ujú. Eh, pero al mismo tiempo digo, y se lo digo a todo el mundo, que el vinilo es lo más vanguardista del planeta, porque la nueva generación los descubrió
porque los artistas históricos quieren que vuelvan a salir sus discos en vinilo, porque los nuevos artistas les da prestigio sacar sus discos en vinilo, Ujú. pero lo más importante de todo es la calidad de sonido y es el objeto de cultura. El objeto de cultura, vos un vinilo te permite eh, un poquito más lejos, te permite la ceremonia de escuchar el lado A y el lado B, Claro. te permite algunas cosas muy lindas, como por ejemplo eh, el desarrollo que se hace del arte, del diseño de arte, de una portada, Ujú. que de ahí han aparecido los mayores artistas plásticos del siglo XX y los grandes fotógrafos y grandes creativos han aparecido, primero han iniciado sus carreras haciendo tapa de discos Claro. y de ahí han desarrollado muchos de aquellos que desarrollaban la tapa de discos, hoy son diseñadores virtuales, son los que diseñaron y diseñaron las estructuras de las películas, trabajaron para George Lucas, tipos muy, muy, muy valiosos en cuanto a la creatividad, y comenzaron haciendo la portada, un dibujo para una portada de un álbum, ¿no? Ujú. Y, y entonces me parece que el recupero del vinilo como objeto de cultura es una de las cosas más lindas que nos están pasando en el mundo. Además, mira cómo podríamos hacer un programa, o lo vamos a hacer, parte de este programa, analizando el vinilo en sí, ¿no? El disco, el long play, como le llamábamos Ujú. antes, ¿no? A ver, Exacto. podemos empezar, vos ya fuiste a la tapa, ¿no? Pero, a ver, empecemos desde adentro. Llevar tantos vinilos, te veías obligado porque, por ejemplo, vos tenías una sesión de lentos o una sesión de bailables. Y Sí, yo me acuerdo que incluso, ¿te acordás en los asaltos, ¿no? Que éramos DJs improvisados. Entonces, tenías un disco con, ¿cuánto era? 5 o 6 temas por lado. Entonces, exacto. te venía un lento, que era, o el primer tema, que era el tema de venta generalmente. Entonces, te venía el primer tema famoso, y después te venía un bailable, o un semilento, o un semidanzante, por llamarlo vulgarmente de alguna manera. Entonces, si vos querías enganchar un set de lentos para, bueno, apretar un poco, tenías que elegir esos. Entonces, a lo mejor tenías que apelar a 3 o 4 long plays, ¿viste? Y a 2 bandejas Eh, para tenerlos más eh, o menos catalogados. Entonces, no te alcanzaba con 2 long plays. Tenías que tener como 10 más o menos para hacer un set de cada cosa, ¿no? Y a vos te pasaba lo mismo, obviamente. sí, sí. Yo salté del disco simple al álbum Claro. muy, muy prontamente. ¿Por qué? Porque en un álbum, como bien vos decías, tenías 12 temas, entonces siempre recuperabas un par más. Y a veces te pasaba, ahora es normal que vos sepas quién es el artista, cuántos temas tiene, poder escucharlo antes de comprar. En aquel tiempo muchas veces no sabías quién era el artista. Claro. Entonces vos te jugabas a comprar. Y cuento siempre una anécdota muy linda con el primer álbum de Stephen Bishop. Ajá. Cuando yo lo vi, que en la contratapa tenían todos los temas y los músicos que Ujú. tocaban. Entonces cuando yo vi entre los músicos invitados Art Garfunkel, Eric Clapton, Chaka Khan, dije, debe ser bueno este tipo, ¿entendés? Y me compré el primer disco de Stephen Bishop y sigue siendo una joya de- desde el primer tema del lado A hasta el último tema del lado B. Así descubríamos nosotros a muchos artistas cuando lo buscábamos. Por ejemplo, Paul Williams. Claro. Nosotros a Paul Williams lo conocimos porque los Carpenters cantaban un par de canciones de él, pero después descubrimos que el tipo tenía un álbum propio y de repente tuvimos 10 temas lentos mortales. Y digo algunos nombres que no estaban dentro de lo que se esperaba que De la los gente clásicos. conociera. Vos, Claro. digamos, vos conocías la línea inglesa, conocías a los argentinos porque ibas a los recitales, eh, pero sobre todo, digamos, y los derivados, si habías
si te había gustado Led Zeppelin, aprendías que tocaba Jimmy Page, entonces buscabas el blues de los Ujú. Yardbirds. Digamos, un mundo fascinante porque todo el tiempo vos mismos construías una historia para entender quiénes eran tal artista o cual. Después el tiempo los hizo a todos refamosos y todos nos hicimos fans de Eric Clapton Ujú. o de Rod Stewart. Pero al comienzo vos escuchabas una canción de los Faces y Rod Claro. Stewart era el tipo que cantaba. Rod Stewart, sí. Entonces, yo creo que lo más lindo que pasa con la música pop, y digo la música pop sobre todo a partir del 65, que es donde nace el rock. eh, yo creo que lo que nos pasó entre el 65 y el 90 es impresionante. En todo el mundo la evolución de las canciones Ujú. y, y sabes que Luis, como siempre también digo, y además somos argentinos, y además los argentinos siempre tuvieron su propio sonido, su propia historia, que nutrió a la pista de baile, nutrió las radios y mejoró un poco lo que, lo que se percibe en otros lugares del mundo en ese periodo, que sobre todo se percibe en un periodo más cantado en inglés. Pero cuando vos vas a la rítmica, a las canciones, decís, wow, en Argentina se ha hecho cosas increíbles, ¿no? Claro, ahí voy también. Después volvemos a la cuestión bueno, vamos a quedarnos en el disco, perdón, perdón. Vamos a quedarnos en el disco. Pasamos ahora a la gráfica y yo me acordaba, cuando vos mencionabas todos esos artistas, como si bien no trabajaron para un disco en específico, pero por ejemplo las tapas que han apelado, por ejemplo, en el exterior a Andy Warhol, ¿no? Claro, La sí, famosa claro. banana, La banana de Velvet Underground. claro, y Y Bob Dylan también tiene una dibujada por Andy Warhol. claro. O algunos han utilizado ya cuadros hechos o pinturas o dibujos hechos. Y acá en la Argentina un clásico histórico es Juan Orestegatti, ¿no? Que hizo Exacto. tapas tanto para Sui como para grupos, Cru- digamos, de temáticas tan distintas en sus letras, aunque en un momento fueron parecidas en sus contenidos, ¿no? Como instituciones o, por ejemplo, Sui, digamos, o Pastoral, ¿no? Pastoral, que más un tono más oscuro, ¿no? Pastoral, Por Pescado ejemplo. Rabioso, también Pescado, hizo digo, Gatti, entonces un hombre que fue adaptando sus Crucis. obras, Cruz y sus obras al contenido o a la impronta de cada uno de esos grupos, ¿no? Que tenían distintas temáticas, ¿no? En sus construcciones musicales y letras, por supuesto. Así que Y Juan además Orestegatti fue un ejemplo. fueron referentes, Luis, fueron Claro, referentes porque muchos nuevos diseñadores también entendieron que era un camino para expresar su arte. claro. Digamos, cuando hacemos foco en los pioneros, cuando hacemos el foco en los pioneros del rock argentino, por decirlo de una manera, también estamos haciendo foco en el mundo que estaba alrededor, ¿no es cierto? O sea, cuando vos hablas de los orígenes de Manal, obviamente Alejandro Medina era un tipo que iba al Instituto de Itela, había toda una movida ahí cultural. Los finales de los 60 son enormes en el mundo, pero Ujú. acá eran muy fuertes. Entonces, todo eso se fue trasladando a las canciones y se fue trasladando al objeto, que era el vinilo, al lenguaje, ¿no? La locura de Artaud de Pescado Rabioso, que a Luis se le ocurrió que tenía que tener una forma que Sí, no era convencional. irregular, claro. Y cuando ves también lo que significaban esas ideas para la industria, también te encontrás con la caja de George Harrison de 3 álbumes, Todo debe suceder, o te encontrás que, Ujú. digamos, que muchos de esos discos tenían un desarrollo tan importante en cuanto a lo artístico que el arte pasó a ser premiado en los Grammys. El diseño de portada, que ahora que también nuestros premios Gardel tienen,
es una categoría donde se aplaude y se celebra la creatividad. Está bueno que pasen esas Y el cosas, Luis. artista en consonancia también con la tapa y con su arte musical. Yo me acuerdo, no fue contemporáneo, obviamente, por una cuestión de edad, pero he escuchado su música y he rescatado incluso de la calle, lo he encontrado tirado porque se ve que alguien no lo valoró, lo tenía tirado por Mm, ahí o hizo una mudanza y se perdió. La conexión número 5 de Carlos Viso, con ese sí, claro. toque un poco psicodélico, si se quería, o de mucho Claro, color, de mucho arte, justamente de italiano, si se quiere, ¿no? Con esos toques exacto. muy especiales, vanguardistas, que incluso admirados en el mundo y que quizás acá no tuvieron un eco, pero dentro de un circuito, no lo digo en forma despectiva, pero de una elite o de un sector beat que después se quedó olvidado o que marcaron un camino, pero ellos después no fueron No, pero, reivindicados lo que tendría que haber sido reivindicado, ¿no? Y bueno, vale la pe- pena pe- rescatarlos. pero son disparadores, Luis, porque Sí, vos en los exacto, 80 cuando exacto. agarrás el diseño sobre todo del rock argentino, también, sobre todo ahí hay grandes fotógrafos, empieza también Ujú. otro tipo de tecnología que permite a los fotógrafos y los aerógrafos y un montón de cosas que permiten modificar sobre todo la tipografía, pero, pero vos tenés también, por ejemplo, pienso en una tapa Vasos y Besos de Los Abuelos de la Nada, por ejemplo, Ujú. o la tapa de Virus, de Locura. Hay pensamientos artísticos y hay aliados, sobre todo, que trabajan junto a los músicos o que los músicos buscan, ¿no? Todo esto tiene que ver también, porque en los 80 la música, además de escucharla, la empezamos a ver, Claro. porque, digamos, lo que vos en los 60 o los 70 ibas al cine y veías películas donde actuaba Palito Ortega, Elvis Presley, los Beatles, pero tenías que ir al cine. Pero cuando empezaron a hacerse las pequeñas películas, obviamente Paul McCartney, Queen, de los primeros que hacen película, Ujú. videoclip, pero el desarrollo de MTV de 1981 hizo que cada artista quisiera salir con algo visual. Y en el 82 apareció Thriller de Michael Jackson y ya fue como de acá para adelante. O sea, Sí, nunca más volviste a solamente sacar un tema de audio que sí escuchábamos en la radio, pero que en las televisiones, en distintos lugares ya empezaron los programas donde en Argentina tenemos música prohibida para mayores, claro. donde se pasaban videos de distintos artistas. Y entonces otra persona muy valiosa que se sumó al mundo de la música fue el cine o el director de cine o la gente de producción audiovisual. Así que, digamos, la música ha ido creciendo o el mundo de la música ha ido creciendo, obviamente a la par del desarrollo de la tecnología, ¿no? Claro. Y de los medios de comunicación. Sí, en ese devenir que empiezan a aparecer también las obras integrales, las óperas rock, qué sé yo, por decirte, emblemáticas o bisagras, como puede ser Tommy, como puede ser las obras de Pink Floyd, desde el lado Claro. oscuro de la luna hasta The Final Cut, o sea, ponele, por decir arbitrariamente, tirar algunos nombres, y allí Ujú. también lo visual, cómo trabaja lo visual, o todo un trabajo integral que tiene que ver, Tommy, que tenés la ópera rock, tenés la música, tenés el disco y tenés La el cine, película, la película. claro. Y The Final Cut, que tenés los videos, que son terribles, tenés la obra que es impresionante, la tapa del disco y el disco en sí, o sea, ponele, ¿no? Bueno, Bueno, ni hablar ahí de también, Wall, ni hablar de Wall. claro. Pero ahí es donde empiezan a descollar los artistas superiores, digamos, los tipos que crean una obra conceptual, una obra temática. O sea, Claro, es obvio que Roger Waters o Pete Townshend son tipos que están un escalón más arriba en cuanto a la creación
y su libertad de creación, que eso también es importante. Claro. Nosotros hacemos esto y si el sello lo quiere editar, bienvenido. Y el sello editaba, así como digo Roger Waters, también digo Prince, ¿ok? Bueno, También digo tipos que dijeron, yo hago esto, que firma un contrato, viene Warner, lo firma Prince y dice, bueno, pero no te dejo que te metas en el arte de tapa, no te dejo que te metas en el disco, no te dejo que te metas en la masterización. Lo que sale a la venta es lo que yo hice de punta a punta. Y el sello discográfico empieza en algunos casos a aceptar esas condiciones, que no eran tan comunes. En la primera época vos necesitabas, o el artista necesitaba que el sello discográfico te sacara el disco. claro. Entonces aceptabas muchas condiciones, esencialmente contratos terribles, contratos que al artista no le quedaba prácticamente nada. Pero, bueno, siempre también está la referencia a los Beatles, ¿no? También ellos pelearon su espacio y ellos escribieron, o ellos abrieron muchísimas puertas, muchísimas. Bueno, mira, dos cosas. Retorno a The Wall y cómo se van abriendo ventanas artísticas y hasta con aristas políticas, porque me acuerdo de Bob Geldof. Y de Bob Geldof salto a toda una serie de obras testimoniales que hizo Bob Geldof, que la semana pasada pusimos acá, No me gustan los lunes, ¿te acordás Sí, de ese sí, hecho trágico de la piba que mató a sus compañeros? Bueno, y después saltamos a USA for Africa. ¿Viste? Y lo que hizo Bob Geldof en la música, en el arte, en los Bottom Rats, en la política, inclusive, ¿no? ¿Viste? Este programa es así un poco ciclotímico, pero así me gusta, no, porque la está historia, la bien. vida y el arte es así también. Y salto, cuando dijiste los Beatles, otro hecho bisagra para el arte y para la música, porque no era costumbre eso, el álbum blanco de los Beatles. Y vos decís, me encontré de pronto, voy a una batea y me encuentro con una tapa totalmente blanca, con una cosa ahí en relieve, y vos decís, ¿qué es esto? ¿Qué me están Sí, vendiendo acá? Y los Beatles, estamos hablando, no estamos hablando ahora, estamos hablando de hace 50 años, 40 y pico de años. 68. Claro, Pero antes del álbum blanco, uno de los grandes miedos de la EMI fue cuando los Beatles decidieron cómo iba a ser la tapa de Sgt. Peppers. mira, me lo Y sacaste de la boca, no quería interrumpirte, pero mira, me adivinaste el claro, pensamiento. y entonces la EMI le decía, pero no podemos poner a tal persona. ¿Por qué? Porque no nos autoriza. ¿Cómo vamos a usar su cara? Entonces los Beatles, John Lennon le decía, nosotros lo conocemos, quieren estar con los Beatles. Claro, Y la discográfica tenía un miedo atroz. claro, Pero eso también son, como vos decís, son batallas o son límites que se van corriendo, que van rompiendo también un exacto. establishment, una manera de, de ver el mundo todo, que esté todo previsto. Un- y otro tema sobre lo que estás diciendo, cuando hablas de Bob Geldof, el primer álbum solidario, entre comillas, o concierto solidario de la historia es el concierto para Bangladesh que hace George Harrison en el 71 Claro, ese sí. en el Madison. Pero ahí también el tema que es importante, yo creo que lo empuja un poquito los Beatles, pero también un poco la sociedad, es el asumir, el artista asume que tiene un compromiso. A veces puede ser más liviano, pero el artista asume que tiene un compromiso ligado a su público, a la realidad que le está tocando vivir. Y entonces vos vas a ver en los 70 sobre todo, y sobre todo en el mundo afroamericano, que es la negritud, donde esos artistas que estaban totalmente discriminados, que en la época de la Tanla Motown o de esa época que eran artistas, tenían Ujú. otros micros, otros colectivos, otros baños. Ellos empiezan, bajo un poquito la inspiración de las palabras de Martin Luther King, a pelear por los derechos civiles y en sus canciones empieza a haber una temática de orgullo. Vos tenés a James Brown, eres negro, grítalo fuerte,
empieza a haber una temática en general de muchos artistas, bueno, que cruzan, rompen reglas. Ray Charles va a grabar a Georgia, que era el pueblo, era la ciudad o era el estado de los blancos, donde había discriminación, y el tipo dice, a mí me gustan estas canciones, y graba canciones de música country y produce una revolución. Y esas son decisiones de los artistas. Los artistas, como hablábamos de Roger Waters o mismo de Charly García, el artista es comprometido con su momento, con su, con su, con su necesidad de decir algo, de demostrarlo y de defenderlo con su convicción, muchas veces aunque suene contradictoria, pero son tipos que empujan los límites. Es decir, vos, creo que una de las grandes fortunas que tenemos nosotros que hemos crecido en ese tiempo es que hemos tenido esos líderes que nos hicieron pensar. John Lennon nos hizo pensar, Marvin Gaye nos hizo pensar, este, Lito Nevia nos hizo pensar, Spinetta nos hizo pensar, León Gieco nos hizo pensar, Bueno, además de escuchar las Charlie, canciones, ¿no? Charlie, Sí, Charlie, porque Charlie, bueno. Charlie creo que tenemos una deuda. Tampoco vamos a forzar a la sociedad y la cultura, ¿no? Pero creo yo, por lo menos hasta que pueda, voy a darle mucha máquina, y lo digo a propósito, a la máquina de hacer pájaros, porque creo que es un grupo in- impresionante que se le debe todavía un lugar importantísimo en la historia. Si yo tengo que poner un top 10 de los, hasta un 5 te diría, de las bandas de rock de la Argentina, yo te pongo a la máquina de hacer pájaros. Porque además vos dijiste la palabra inteligencia del músico. Y la inteligencia de Charlie para esquivar todas esas cosas, porque siempre, viste, estábamos que boga porque boga, palo porque no boga. La exigencia que se le da a los... Después, claro, porque si se meten en política, porque se meten, si no se meten, porque no se meten. Pero digo, los mensajes de la máquina en el 77, en el momento quizás más crucial de la dictadura, y lo que vos escuchás ahí, y además con la riqueza musical que tenía la máquina de hacer pájaros, Eh, bueno, yo creo que fue una amalgama, pero perfecta para mí. Y además la calidad musical de esos dos discos que sacaron, que fueron nada más que dos discos y en un periodo ujú. muy breve. Después Cerú también, una calidad impresionante, pero digo, lo de la máquina me parece fantástico. Y lo de Charlie para esquivar las balas, literalmente, de la censura y de un montón de cosas, con esos metamensajes, me parecen fantásticas, ¿no? Como el Flaco también, Spinetta. Pero digo, yo como para... Charlie lo que hizo desde el comienzo fue escribir en primera persona. Sí. Nosotros en los 60, por muchas razones, porque la juventud estaba pidiendo permiso, sobre todo se escribía en metáfora, en tercera persona, pero Sí, cuando llegó Sui Generis, lo que decían sus canciones, pues decías, este soy yo, me pasa a mí. claro. Eh, y la evolución, tanto en la lírica, porque se suele hablar de Charly García como un virtuoso, como alguien que se preparó, que a los 4 años tenía oído absoluto, a los 8 fue profesor de piano, a los 12 salió del conservatorio. Pero lo que se hace foco en su lírica, en sus letras, a veces tiene que ver con algunas canciones muy puntuales que son asociadas a momentos, los dinosaurios, Alicia en el País. Ujú. Pero Charlie es una persona tan culta, profundamente culta, de conocimientos en cuanto a historia, geografía, cómo era el mundo, que todo eso, ese bagaje que tiene Charlie, lo supo, o sea, no cualquiera sabe escribir una canción, no es tan fácil escribir una canción y en 3 minutos contarte, que vos te lleves después de escucharlo y digas, uy, me voló la cabeza, me dijo cosas que o entendí o me emocioné. Eso se debe porque Charlie no solamente es un gigante musical, es un gigante en cuanto a escribir y ha sido nuestro cronista, si se quiere. Sí. Después del salto
de instituciones a la máquina de hacer pájaro, y sobre todo lo que él hizo fue ponernos en paralelo con lo que estaba pasando en el mundo de la música, ¿no? En el rock sinfónico. Dos teclados, Cutaya y él. Y nosotros Dios mío. veníamos enloquecidos con Genesis, veníamos enloquecidos con Emerson Lake and Palmer, con Rick Wakeman, con Yes, y era la música que escuchábamos. La única diferencia es que no se había hecho en castellano y llegó la máquina a hacer pájaros y, y empezamos a entender la letra de las canciones, pero qué sé yo, poné No te dejes desanimar y te volvés loco, ¿viste? O películas, o qué sé yo, Son hay esas muchos armonías de temas. Como mate el viento norte, ¿viste? Cuando escuchás ese teclado. Y vos decís, Sí, pero como vos decís, cerrás los ojos, ignorás que es un argentino y vos decís, no, y bueno, estás escuchando a Génesis, a Yes, etcétera. sí, Este, sí, y es rock aparte, ¿por qué, sinfónico. por qué disminuir la calidad? Son tipos que estudiaron en los mejores conservatorios, que tienen una calidad impresionante. ¿Por qué Sí, decir son inferiores? Y además tuvimos nuestros músicos, fíjate, Pedrito, porque uno siempre lo tiene como jovencito, a Pedrito Aznar se lo llevó Pat Metheny. Pinchevsky estuvo hasta su muerte tocando con Gong, tocando con, Gong. Lo que pasa que Gong es una cosa que tenés que estar con la cabeza y la oreja muy abierta para escucharlo, y muchos no lo conocen acá, pero Pinchevsky fue músico de sesión en Europa hasta que se murió, ¿viste? El violinista. bueno, Entonces, por eso, bueno, y ahí tocó ya acá con tenemos estos otro, grupos, tocó acá con estos grupos, Dios mío. sí, pero ahí ya tenemos otro foco más profundo, Luis, que tiene que ver con los músicos argentinos, digamos, con nuestra historia, porque cuando vos, digamos, yo suelo decir que el primer artista pop de la historia se llama Carlos Gardel. Cuando vos escuchás los violinistas, Bardaro, escuchás los arregladores del tango, escuchás a los pianistas, Pugliese, escuchás a los bandoneonistas, Escuchás este, al abuelo de Carmen Barbieri para dar una por, referencia, ¿no? sí, Que era que por eso, tocaba con Gardel. claro, no, por eso, cuando, digamos, la evolución musical argentina De es Caro, impresionante. perdóname, Y, Julio de sí, Caro, el padre bueno, de Julio todo, Caro, digamos, de esta historia. y eso desde el foco de donde vivimos nosotros, que es Buenos Aires. Pero cuando vos te vas afuera y escuchás lo que hizo el Cuchi Leguizamón, los arreglos vocales, o sea, Los los Carabajal, hermanos la Sábalos, familia los Carabajal. Carabajal y los hermanos Sábalos de Santiago del Estero, que son los que empiezan a definirte un poquito cómo se baila, o sea, hacían esas grabaciones para que la gente supiera cómo bailar folclore. Quiero decirte, o te vas a Tarragorros, ¿no? O te vas a Tránsito Cocomarola, son tipos, digamos, nosotros creo que uno de los mayores defectos que tenemos los argentinos es que no nos reconocemos, no nos sentimos orgullosos de tantas cosas. Después, cuando se ve de afuera, vos decís, tenemos un papa, qué sé yo, empezás a decir todo esto. Pero todo eso es fruto de esta amalgama de un pueblo que se fue haciendo, que vino de abuelo, bisabuelo, andás a saber de dónde venían y cada uno puso su sueño y trajo sus virtudes, trajo sus defectos también. Pero yo creo que el- una de las cosas que nos está faltando es decir, pará, sí, tenemos defectos, vivimos una montaña rusa, a veces nos va bien con la economía, otras veces nos va mal, este presidente me gusta, este presidente no me gusta, pero saquemos la coyuntura y veámonos a nosotros. Decir, wow, ¿cuántas cosas hoy podemos nosotros este, eh, decir que nos hacen sentir orgullosos? Tenés una rosa de los Entonces, vientos, marcaste el norte, y, por ahí y- podemos llegar a los arrieros puntanos, podemos ir, por decir folclore, en la zona cuyana, nos vamos al sur, tenemos un Moreno Palacio, tenemos un montón de sí, gente, después nos venimos acá ni hablar, ya recorrimos toda la zona pampeana, te vas a la Mesopotamia, haces un rombo y juntás todo eso, rock, folclore, tango, nada, y tenés para hacer mermelada, pero de acá hasta el fin de los tiempos, ¿no? bueno, el tema es que tenemos que dejar de criticarnos todo el tiempo, viejo, Claro. porque así como nosotros
hablamos del mundo de la música, que generalmente siempre resulta agradable, siempre resulta lindo, siempre hay una conexión emotiva con una canción, con un artista, con un concierto al que fuiste. Pero extendelo a los médicos del Garrahan, extendelo a la gente que está en el campo que inventó la siembra directa, Claro. extendelo a los científicos. Decís, ¿por qué nos estamos dinamitando a nosotros mismos en vez de sentirnos orgullosos? Vos sabés que Irlanda ha sido un país muy, muy sufrido. Sí, Irlanda es un país básicamente porque han defendido el catolicismo y el Reino Unido es anglicano, entonces hubo claro. muchas peleas muy duras. Guerra interna, sí. Pero ellos, hace algún tiempo atrás, en un país maravilloso que es chiquitito, se pensaron quiénes somos y cuáles son nuestros atributos. Y sobre la base de eso se decidieron a reconstruir su Irlanda, que hoy le va muy bien en el mundo, tiene muchísimo turismo, genera mucho dinero y vos tomás la cerveza irlandesa y escuchás su música. Y lo hicieron primero que nada haciendo una autocrítica y diciendo, ¿para qué servimos? ¿Qué les gusta de nosotros al mundo? ¿Qué es lo que nosotros somos? ¿Qué nos hace bien? Ujú. Yo creo que deberíamos trabajar un poco en esa línea también Ale, y pensar para afuera, sí. ¿me das un minutito que tengo un corte Sí, claro. institucional casi, un minuto, y Sí, volvemos? sí, Estamos con sí. Alejandro Ponlecica, histórico DJ argentino, y hablando justamente de todo esto. Hermosa charla. Ya volvemos. Should I fall out of love my far in the night to chase a feather in the wind? Within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end. For many hours and days that pass ever soon, the tides of course the flame to dim. At last the arm is straight, the hand to the loom. Is this the end or just begin? Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. En julio, vení a Catamarca y ponete en modo poncho. Apenas llegás, todo cambia. Se respira otro aire. Invertís en momentos que se vuelven recuerdos. 10 días y 10 noches de emociones que no paran. El poncho es el latido de la gente. Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, del 18 al 27 de julio. Predio Ferial Catamarca. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, seguimos aquí en Ecomedios con Alejandro Ponlecica. Y yo le tiré todo el bagaje, ¿viste? Legendario, histórico. Viste, son palabras que suenan a viejo, pero es un pibe. Estamos hechos unos pibes. Pero bueno, es así, Alejandro. Perdoná, ¿no? Que te tiré todas No, esas calificativos, pero no, fuera de broma. Dejemos las falsas modestias. Vos sos leyenda, digamos. Disculpame yo que te califique así, porque la verdad, no. aunque seamos contemporáneos, haya una pequeña diferencia de años, pero bueno, empezaste de muy joven y nos criamos con tus discos y bailando tu música y también los elegidos, no sé cómo se llamaban, ya no me acuerdo, de Ponlecica, los long play que después venían todos enganchados y salían así, y con Sí, eso nos simplificaba los sí. asaltos. Y era un poco lo que hacía falta en ese momento, ¿no? Que
que tuviera 15 minutos por lado enganchado de cada lado, ¿no? Me Y encanta la había charla inclusive, esta. Sí, perdona. sí, a mí también. No, ¿sabés qué me gusta, Luis? Sí, Que, que es un random, ¿viste? Va para sí. un lado, para el otro No, y me y parece que fluye la charla sí. y ¿sabés qué? Que hablemos no solo específicamente de la actividad, porque los que te conocen ya saben quién sos, los que te recuerdan quién sos, los que no te conocen te están conociendo ahora, pero ya sabemos que fuiste y sos un histórico DJ, seguís trabajando. ¿Dónde estás ahora? Decime dónde estás. Estoy haciendo los sábados a la noche Radio Millennium, mi programita que se llama Canciones, Ujú. que lo tengo de hace mucho tiempo y que me entusiasma porque lo lindo que tiene un programa que se llame así es que nunca sabes para qué lado va y, como suelo decir, las canciones, antes de que empiece el programa, me pasó algo en esa semana, me aparecieron algunos vinilos, escuché algo por ahí y sobre la base de eso armo el programa. Claro. Estoy poniendo música en distintos lados, vengo de hacer Rosario, Mar del Plata. La semana pasada estuve en Buenos Aires, en la City, Ajá. invitado de Rafael Sarmiento y de Dipi, dos DJs históricos también. Y bueno, y julio es un mes más de armado. Estoy trabajando en la producción de un disco para un artista. Julio es un mes más de puertas adentro, digamos. Mira Pero es lo que vos, soy un DJ, o sea que la vida te lleva, el camino te lleva y claro. después tengo cosas, qué sé yo, ya hoy hay una historia, una canción, una fiesta muy famosa de Mar del Plata que se hace en septiembre, que es una ONG que junta y mantiene el hospital allá, que se llama Super Tenedores. Ujú. Y en fin, hago cosas, vos sabés, Sí, hago mira, cosas que me nombraste a entusiasman. Rafael Sarmiento, ¿no? Cuando hablan de grieta, y me acuerdo que era una competencia, Rafael Sarmiento, Alejandro Ponlecica, Rafael Sarmiento, eran los disjockeys de moda en ese momento y ahora trabajando juntos, ¿no? Pero digo, Sí, era una linda grieta en ese sentido, en el buen sentido de la palabra, era pero como un River Boca, pero bueno, había trabajo para todos y ahora también lo hay. sí, y era nada, como te dije, era una cosa fundacional. Éramos menores de edad, los chicos menores de edad bailaban en los clubes, en los colegios, y Claro. se empezó a hacer una cosa muy popular. Y nosotros, bueno, poníamos, y sobre todo la otra cosa que dijiste bien al principio, que tiene que ver con la música que empezó en los 70, distinta a la que se escuchaba en la radio y que era toda increíble. Todo el tiempo te aparecía algún tipo nuevo y aún aquellos que podía suponer que eran canciones de moda, como la época de la música disco, Ujú. vos escuchás un poco, rapás un poco y te das cuenta que atrás de esa canción hay una banda de músicos tocando y hay un nivel musical altísimo. Y bueno, nos tocaron todos los artistas increíbles que descollaron en los 70 como Barry White, como Stevie Wonder, Marvin Gaye, la MFSB, las divas, Donna Summer, Giorgio, todo Sí, eso que era muy pop y al mismo tiempo en las tandas de lentos teníamos espacio para poner cosas raras como cosas raras, cosas maravillosas que, que no imaginarías. Podías poner a Queen, que era nuevo, ojo, porque Queen sí. del 75 no es el mismo Queen del 80. O Bob Marley del 78, que era totalmente desconocido, no es el mismo del 82. No, no, Eh, además, perdona, me habían hecho, adaptándose también a la onda disco, eh, yo me acuerdo, no me acuerdo ahora el tema, pero mirá vos, tengo el ritmo en la cabeza, pero por ejemplo,
Los Stones Otro muerde hicieron el temas polvo, de bailables, muy bailables Miss en You, ese de los momento. Stones, claro. Después también estaba, bueno, súper bailable, los Erwin and Fire. Bueno, Queen sí hizo temas decididamente Sí, que eran para bailar, ¿viste? En un momento. Porque dijeron, bueno, y hay sí, que jugar también con esto y hay que hacer negocio con y esto sí, también, porque y es sí. un negocio también. Entonces, bueno, tenía que Sí, adaptarse a la realidad de ese momento. porque también ellos, por más que fueran rockeros, también admiraban a un tipo como Bernadette, el bajista de Chic. O sea, era un momento. Vos pensás que vos tenés 22 años, 23 años, escuchás lo que pasa en todos lados y también tenés fascinación. No es que porque vos eras rockero no escuchabas lo otro. Y dentro de eso siempre hay una vertiente más, más veloz, si se quiere, rítmicamente más rápida, que es la europea para ir a la pista de baile, y una más, más pausada, que es la de, sobre todo de los negros de Estados Unidos, Kool and the Gang, Michael Jackson cuando salió con Quincy Sí. Jones. Eh, entonces vos de repente tenías un montón de canciones que te fascinaban, no importa si vos, sí, si vos eras un hard rock, un tipo que hacía del incipiente metal o heavy metal, obviamente estabas muy metido en lo tuyo y eras bastante fundamentalista, pero en general la gente que hacía canciones pop, porque Queen es una banda de rock, pero con esos talentos y como escribía Freddie Mercury, tiene temas que son poperos, que fueron a los rankings de pop y que abrieron otros nuevos caminos. Lo que Perdón, pasa es que sí, perdón que te interrumpa, porque me viene a la memoria todos esos días de los eh, ochentas y, por ejemplo, ¿te acordás el álbum Odessa de los Bee Gees? Una joyita, o joya, y después eh, salieron con Fiebre del Sábado por la Noche, que también hecho una maravilla sí, técnicamente, claro, pero era todo bailable y rompieron todo. Yo no sé si no sigue sí. estando en el top de las ventas mundiales, históricas. Bueno, el disco más vendido de todos los tiempos fue Thriller de Michael Jackson, es el Claro, sí, disco más ese sí. vendido. Pero en su momento, el disco más vendido había sido Fiebre del Sábado por la Noche. Claro. Había vendido 24 millones de discos, que era una locura, hasta que llegó Producciones Michael Jackson, impecables que lo todas, las duplicó. producciones impecables, pero yo, no sé, por una cuestión de oído musical y de gusto y qué sé yo, me quedo con Odessa, ponele por decirte un disco de los Bee Gees, y no me quedo, pero para bailar, obviamente, te rompía la cabeza y te El movía la otro. patita sola, Pero ¿viste? bueno, pero esa es la evolución también de los tiempos, las melodías y las armonías vocales de los Bee Gees Uf, son enormes. Y en un Trafalgar, Odessa, son claro, discos Trafalgar, sí. donde vos los escuchás a pleno. Y son, si se quiere, visto hoy a la distancia, los tipos que empiezan a definir la canción, especialmente la canción romántica. La canción romántica, mi mirada muy clara es que la canción romántica es italiana, deriva de la ópera, y la línea española de la que deriva el bolero, digamos. Pero la canción romántica pop, entre comillas, que el mundo empieza a entender el pop, sobre todo globalizado, sobre todo a fines de los 70, a principios de los 80, yo creo que los Bee Gees han sido claves ahí con esa balada, ¿no? Y bueno, yo me duele despedirte, pero bueno, es así, como te dicen siempre, ¿no? Que vos, hombre de los medios, te dice el tiempo es tirano. Pero si se te ocurre, te mando un abrazo inmenso y si me das el honor de decirme un tema, porque Javier es mágico, acá Javier Martínez, el operador, que Sí, también tiene un nombre sí. célebre, si se te ocurre un Sí. temita para decirme, para cerrar como cortina, si se te ocurre así de memoria un tema y él lo busca rápido, como siempre hacen los operadores, y lo pone al Eh, aire. A ver, aunque sea un yo trocito de un creo que tema. uno de los temas más lindos que se hicieron fue Aquí llega el sol, Here Comes the Sun de los Ah, Beatles. Me listo. parece, ¿no? Perfecto. Ahí podemos iluminar la tarde. Bárbaro. Ale, te mando un abrazo enorme, Sí. ha sido un gusto, no sabes el placer que me dio hacerte esta entrevista. Y bueno, y
pero vamos a hacer otra, porque obviamente Dale. nos quedamos cortos y hay Sí. muchos temas para hablar. Así que te mando Sí, un dale. abrazo inmenso y te agradezco infinitamente. Y por supuesto, Gracias. nos vamos con el sol que está llegando. Chao, Gracias, Luis. Un Gracias abrazo a todos. inmenso. Chao, chao. Hasta luego. Ha sido Alejandro Ponlecica, un lujo. Y nos vamos hasta el lunes que viene a las 3 de la tarde con Aquí llega el sol. Chao, Luis Tarulo los saluda y sean muy felices. Chao. I said it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. I said it's alright. Little darling, the smiles returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's alright. Sun, 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 here it comes. 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 Little darling, I feel that ice is slowly melting. Little darling, it seems like years since it's been clear. But here comes the sun. Here comes the sun. And I say it's alright. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say it's alright. It's alright. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.